Nos encontramos en el libro de Éxodo, un libro que vamos a comenzar y este es el episodio número 45. Estamos contentos y emocionados de que el Señor nos ha permitido alcanzar esta oportunidad y les damos la más cordial bienvenida. El libro de Éxodo es un libro que definitivamente va a traernos muchísimo de la conexión entre Dios y un pueblo. En el proceso anterior, en el Génesis, que fue el libro anterior que estuvimos revisando, no se notó tanto esta relación de Dios con un grupo de personas, sino realmente de Dios con alguna cierta persona. Esto no quita para nada la importancia, porque lo estuvimos revisando, cómo es que se iban acomodando, cómo es que se iban viendo, cómo es que se iban notando. Sin embargo, en este libro de Éxodo veremos cómo el Señor es quien se acerca ahora a un grupo de personas. Antes de comenzar este libro, quisiera recordar algunos fundamentos de este proyecto. Este proyecto tiene como propósito leer la Biblia en un nivel muy literal, sencillo, pero también práctico, con apoyo de una guía que es su servidor, a través de una transmisión en vivo para generar el hábito de la lectura viva. ¿Por qué lectura viva? Porque tiene la intención de justamente ir a resolver y trabajar e impactar en las áreas humanas que componen justamente nuestra plenitud. El área física, espiritual, familiar, las relaciones, la productiva, lo financiero, incluso lo intelectual, lo social, lo ambiental y emocional. Todas estas áreas bien coordinadas a través de una plataforma como la Biblia podrá traernos salud, plenitud, bienestar, progreso, balance, prosperidad también, gozo y por supuesto paz. Como siempre decimos, hay muchas plataformas disponibles, hay muchas formas en las que podemos buscar todo el tiempo plenitud y muchas de ellas lo ofrecen. Sin embargo, nosotros en esta transmisión lo que hacemos es buscar en la Biblia, sin religión, justamente plenitud para todo esto. El objetivo de esta información hoy más que nunca, escucha esto que te voy a decir, hoy más que nunca es la restauración y la sanidad personal, la restauración de la funcionalidad familiar y aquí hay atención importante, una preparación para la fidelidad futura. Siempre digo que no sabemos qué es lo que va a pasar mañana. Hoy nos despertamos con la noticia de que Israel justamente logró desmantelar una fabricación de bombas atómicas donde se estaban haciendo en secreto. Y esto, pues por supuesto, no estoy ni a favor ni en contra, ni tengo una posición. Sin embargo, lo que sí veo es que definitivamente no sabemos qué va a pasar mañana. No sabemos si estamos frente a una tercera guerra mundial, aunque se viene diciendo desde que yo soy niño. Sin embargo, lo que sea que pase mañana, la preparación es justamente para el futuro. O sea, sí queremos prepararnos para el futuro. Otra razón más es justamente la paz en el hogar y el descubrimiento del carácter de Dios. Justamente el libro de Éxodo nos ayudará a descubrir el carácter del Señor. Justamente es el libro de Éxodo donde vamos a aprender y donde juntos, vamos a lograr confirmar qué es lo que el Señor quiere para nosotros, cómo piensa el Señor, qué se le ocurre, perdón, y qué es lo que él más anhela. Imagínate esto. Y la última es prepararte para la impartición. Ese concepto de prepararte para la impartición literalmente es, escucha lo que te voy a decir, literalmente es que tú en algún momento sepas cómo compartir esto, sepas qué decir, sepas cómo decirlo, tengas presente algunos conceptos que estoy seguro te pueden ayudar a comprender mucho mejor y sobre todo compartirlo mucho más fácil. Y si no es con tus palabras, que sí sea, ¿sabes con qué? Con tus acciones. Y eso a veces impacta muchísimo más de lo que las personas como yo nos la pasamos dice y dice y dice. Es decir, no siempre tienes que ser un maestro como yo para prepararte para los tiempos donde necesitarás probablemente también tú hablar. Así que querida familia, te doy la más cordial bienvenida a este proyecto donde estamos aprendiendo justamente cómo vamos a llevar todo esto. Querida familia, estamos arrancando el episodio número 45.
Y como siempre decimos, y es una realidad, hay tiempo para todo. Siempre hay tiempo para todo. Siempre tenemos oportunidad para vivir, para hacer y lo demás. Sin embargo, hoy es tiempo de que leamos juntos la Biblia. Estamos en el capítulo 1 de Éxodo. Dice, estos son los nombres de los hijos de Israel que entraron en Egipto con Jacob. Cada uno entró con su familia. Rubén, Simeón, Leví, Judá, Isaacar, Zabulón, Benjamín, Dan, Neftalí, Gad y Aser. Todas las personas que le nacieron a Jacob fueron 70, y José estaba en Egipto. Y murió José y todos sus hermanos y toda aquella generación. Y los hijos de Israel fructificaron y se multiplicaron y fueron aumentados y fortalecidos en extremo y se llenó, perdón, de ellos la tierra. Esta parte es extremadamente importante y la razón de esto es porque justamente te vas a dar cuenta que hace una conexión con lo que veníamos diciendo en Génesis. En Génesis, lo último que vimos fue que Jacob muere y José sigue al mando. Sin embargo, en esta ocasión, ahora sí vamos a ver cómo es que José también muere. Te quiero presentar a continuación una imagen que a mí me gusta mucho. Y esta imagen está hecha exactamente por el proyecto Biblia, un proyecto internacional originalmente en inglés, pero que también se produce en español, que está en YouTube completamente gratis y que definitivamente te recomiendo que veas. Al terminar esta sesión te mandaré el libro donde justamente se hace todo este diagrama. Realmente son dos videos porque son dos partes. Y lo que empieza diciendo es justamente esta introducción que yo te acabo de decir, la parte donde termina el libro de Génesis, de acuerdo que es esta parte donde está la familia de 70, está Faraón con José, pero sin embargo muere José y también cuando ya había muerto Jacob, y después de 400 años dice que Israel, o sea, en esos 400 años fue Israel fecundo y se multiplicó y llenó la tierra. Y es justamente lo que mencionaba el versículo número 7 que estábamos revisando justamente acá. Dice, y los hijos de Israel fructificaron y se multiplicaron y fueron aumentados y fortalecidos en extremo y se llenó de ellos la tierra. Y entonces, lo que nos cuentan en este ministerio, que de verdad es que es un ministerio que me gusta mucho, es que el libro de Éxodo se va a dividir en dos grandes bloques. Como te puedes fijar, hay dos cuadros bastante grandes en esta imagen que estás viendo acá. La primera parte es de Éxodo, perdón, mira cómo estoy tan acostumbrado a decir Génesis. La primera parte es de Éxodo 1 hasta el 18. ¿De acuerdo? Como puedes fijarte, el primer cuadro que está justamente en aquella orilla. Y después la segunda parte de Éxodo es del 19 al 40. Si bien es cierto, nosotros vamos a revisar, como lo hemos venido haciendo, un capítulo probablemente por sesión, sin embargo pueden ser más o menos, ¿de acuerdo? Conforme a lo que el Señor nos quiera hablar, ¿de acuerdo? Y aquí vamos a darnos cuenta que justamente empieza en el capítulo 1 hasta el 4, donde el faraón intenta destruir a Israel. Y esta parte es importante porque nos va a mostrar justamente cómo es que faraón es una imagen de una persona con mucha maldad y es prácticamente la primera persona en la Biblia que aparece con este grado de maldad en su corazón. ¿De acuerdo? Aquí vamos a ver cómo aparece Moisés y todo eso es un gran resumen y una perspectiva de verdad muy, muy válida. Así que te recomiendo mucho que lo puedas ver en YouTube terminando esta sesión. Sigamos leyendo juntos, querida familia. Dice el versículo 8, aquí en esta sección, dice, entre tanto se levantó sobre Egipto un nuevo rey que no conocía a José y dijo a su pueblo, he aquí, el pueblo de los hijos de Israel es mayor y más fuerte que nosotros. Recuerda que han pasado aproximadamente unos como 400 años desde el tiempo que llega con José. Si bien es cierto, déjame te digo una cosa, es que cuando llegan con José, el faraón no es malo en un principio, como te pudiste fijar en el dibujo que teníamos por acá. En un principio, perdón, el faraón, aquí lo podemos ver, el faraón con José, y ya lo habíamos visto, es amable, ¿de acuerdo? Es benevolente con la familia de José, todo el mundo es amable con José, pero llega un momento donde el que se siente en esa silla no conoce a José, y aquí te puedes fijar cómo es la misma silla, pero ahora lo tenemos enojado, ¿no? Y este faraón
intenta destruir Israel. ¿Por qué? Porque empieza a decir que Israel es mayor y más fuerte que ellos, que los egipcios. Y dice el versículo 10, ahora pues seamos sabios para con él. Fíjate cómo empieza a pensar el opresor. Seamos sabios para con él, para que no se multiplique. Y acontezca que viniendo guerra, él también se une a nuestros enemigos y pelee contra nosotros y se vaya de la tierra. Fíjate lo que están pensando. Este brother, este caballero, se hizo toda una historia en su mente diciendo, bueno, seamos más sabios, no se multiplique, viniendo guerra, se une a nuestros enemigos, pelea contra nosotros y se vaya de la tierra. No, no. Y esta parte, fíjate lo que te voy a decir. Esta parte es en sentido una necesidad del humano de empezar a pensar qué estrategias va a seguir. Solamente, fíjate lo que te voy a decir acá, en el versículo número 9 dice, en el 8 dice, un rey que no conocía a José y dijo a su pueblo, de entrada no conocía la historia del país. ¿Qué te hace pensar un presidente, un rey, un gobernante, un emperador que no conoce la historia de su país? Si pudiéramos pensar, este faraón le debía a José el que estuviera vivo, pero aún así no lo sabía. Siguiente, sabios para con él, seamos sabios. El tema acá es que este faraón va a ser sabio en su propia opinión y literalmente va a empezar a considerar lo que sea necesario con tal de poder tener él una razón. Y lo que va a hacer acá, dice, es que el versículo 11 dice, pusieron sobre ellos comisionarios de tributos que les molestasen con sus cargas y edificaron para Faraón las ciudades de almacenaje, Pitón y Ramesés. O sea, los convierte literalmente en empleados, en obreros, es la palabra que quiero utilizar. Los convirtieron en obreros y los empezaron a oprimir y los empezaron a tratar con dificultad. Dice que pusieron comisionarios, capataces, que los estaban oprimiendo y oprimiendo y exigiendo y exigiendo. Sin embargo, mira lo que dice el versículo número 12. Pero cuanto más los oprimían, entre más los suprimían, tanto más se multiplicaban y crecían, de manera que los egipcios temían a los hijos de Israel. Escucha esto, entre más los suprimían, más se multiplicaban y crecían. ¿Y qué empezó a pasar? Que ya no solamente los oprimían, sino que les temían. Imagínate esta cosa tan curiosa. Los oprimían, se multiplicaban, crecían y ahora les tenían temor. ¿Ustedes por qué creen que Israel crecía entre más los oprimían? ¿Ustedes qué creen que era el factor que los israelitas tenían de respaldo que definitivamente los egipcios no tenían? Cuéntenmelo ustedes, por favor, en el chat. Ya te das cuenta. Es muy fácil la respuesta. Sin embargo, no solo eso. A veces los sitios donde hay dificultad, crueldad e incluso hasta opresión, es decir, donde no hay comodidad al 100%, son los sitios donde quizás probablemente habremos de sacar mejores herramientas, donde habremos de sacar mejores cualidades, donde nos habremos de sobreponer. Sí, la historia de José es un ejemplo de eso. A pesar de la dificultad, a pesar de la opresión, José seguía manteniéndose con fe. Sí, Víctor Frankl, que fue justamente un judío que de ser un psiquiatra llegó a estar en los campos de concentración y prácticamente en esclavitud en condiciones, perdón, infrahumanas. Es uno de los psiquiatras más modernos o más reconocidos en la modernidad que ha desarrollado teorías de verdad importantísimas, por ejemplo, como la logoterapia. Y esto no lo habría logrado si no hubiese pasado por los campos de concentración, haber prácticamente perdido a su esposa, a su hermano, a sus padres, su dignidad. Imagínate nada más eso. Job, si no vivió toda esa incomodidad, no conoce al Señor. ¿Se acuerdan que Job decía, de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven? A veces, querida familia, apúntalo en tu Biblia. A veces la incomodidad es necesaria.
A veces la comodidad nos afecta más. Perdón, disculpen por favor. A veces la comodidad nos afecta muchísimo más de lo que pudiera ser realmente un valor, un factor de bendición. ¿Se dan cuenta de eso? Por lo tanto, tengamos presente que no siempre la incomodidad es mala. A veces la incomodidad es necesaria. Dice el versículo 13, y los egipcios hicieron servir a los hijos de Israel con dureza y amargaron su vida con dura servidumbre. Ahora ya no solamente son sus obreros, ahora son sus esclavos. De ser obrero a ser esclavo hay solo un paso. Y aquí lo estamos viendo. Dice, y amargaron su vida con dura servidumbre en hacer barro, ladrillos y en toda labor del campo y en todo su servicio, el cual los obligaban con rigor. Imagínate nada más a qué punto estamos llegando. Sigue diciendo, y habló el rey de Egipto a las parteras de las hebreas, y aquí viene ahora sí la solución final. Triste, pero cierto. Dice el versículo 15, las cuales, unas de las cuales se llamaban Cifra y otra Fua. Esto es sorprendente y ahora te das cuenta por qué. Y les dijo, cuando asistáis a las hebreas en sus partos y veáis el sexo, si es hijo, matadlo. Y si es hija, entonces que viva. O sea, imagínate, le está diciendo, las parteras son el oficio, es el oficio de las mujeres que apoyan a las damas que están embarazadas, a las mamás que van a dar a luz, para que el bebé pueda llegar. Y dice el faraón, si es varón, mátalo. O sea, el faraón se dio cuenta que se seguían multiplicando y multiplicando, y a pesar de que ya eran esclavos, a pesar de que ya eran esclavos, los israelitas se seguían multiplicando y creciendo. Esto definitivamente es una respuesta a lo que el Señor había dicho. Escucha esto en Génesis 15:5 a Abraham. Literalmente a Abraham se le dijo que su pueblo sería tantas personas que no podría ser contado, tan grande en multitud como las estrellas del cielo. Esto en Génesis 15, no tú y yo ya lo vimos, ya lo aprendimos, ya sabemos esto. Y te digo una cosa, Éxodo, aquí te voy a decir algo importante. Éxodo nos muestra que Israel, sí, por causa de Egipto, se empezó a multiplicar. Pero incluso sin Egipto a su favor, y todavía peor, con Egipto en su contra, Israel seguía creciendo. O sea que Egipto fue un factor y quizá uno pequeño, quizá uno importante, pero no el más primordial. Israel crecía porque tenía detrás de ellos una promesa dada por el Señor, el Rey de Reyes, el Señor de los Señores. No importaba lo que dijera Faraón, el Señor estaba por encima de ese caos. Hay un orden superior que gobierna cualquier tipo de caos. Y eso Faraón no lo sabía. Pero el Señor estaba avanzando en su plan y en su proyecto. Así que no importa que Faraón pueda oprimir la vida de un israelita. Si el Señor ya ofreció su promesa, no hay nada ni nadie. No hay opresión alguna que pueda impedir que esa promesa se cumpla. Amén o no amén. Sigamos leyendo juntos, querida familia. Qué fuerte esto. Dice, llamaron a las parteras y por supuesto si son varones, destruyanlos, mátenlos, ¿no? ¿Y por qué a los varones y a las damas no? ¿Por qué a las mujercitas no? Porque los varones representaban la fuerza de la guerra, ¿de acuerdo? Si bien es cierto, si tenías menos varones en tu ejército, definitivamente eso iba a ser mucho más débil que eh, tener muchos varones, por supuesto, ¿no? Y dice en el versículo 17 algo importantísimo, y es que las parteras temieron
al Señor. Las parteras temieron a Dios y no hicieron como les mandó el rey de Egipto, sino que preservaron la vida a los niños. Y el rey de Egipto hizo llamar a las parteras y les dijo: ¿por qué habéis hecho esto? Que habéis preservado la vida de los niños. Y las parteras respondieron a Faraón: porque las mujeres hebreas no son como las egipcias. Las mujeres hebreas, las israelitas, son robustas y dan a luz antes que la partera venga a ellas. Y Dios hizo bien a las parteras. Y el pueblo se multiplicó y fortaleció en gran manera. Y por haber las parteras temido al Señor, Él prosperó a sus familias. Escucha esto. El pueblo egipcio tenía temor. ¿Qué tanto temor pudieran tener para mandar un genocidio sobre los hebreos? Yo te hago esa pregunta. ¿Qué tanto temor podrían tener los egipcios por los hebreos para enviarles para determinar un genocidio? Escucha esto. La palabra usada para temor, fíjate nada más, para el hecho de que temían, implica terror o ansiedad creciente. Los egipcios no solo estaban incómodos, sino que sentían una amenaza existencial, o sea, su existencia se veía amenazada. Escucha esto, ante la rapidez y el vigor que los hebreos tenían en su crecimiento. O sea, crecían y crecían y crecían y crecían. Y los egipcios temían y temían y temían. Esta es una ironía poderosa. El imperio más fuerte de la época, gracias a José, todos lo sabemos, estaba temiendo a una población esclava, una población que eran esclavos. Escucha esto, ¿cómo podían temer a una población que era esclava? Sin embargo, así era. Le tenían temor. Qué interesante, te das cuenta que el Señor estaba ahí. El faraón actuó entonces por miedo a la multiplicación de los hebreos. Y atención acá, porque el miedo, escúchalo y apúntalo ahí, el miedo es la raíz de este genocidio. El miedo es la raíz del genocidio. El miedo es la raíz de esta matanza. El miedo. Imagínate nada más esto. Pero cuando ves esto en retrospectiva, dice Isaías 40:10, no temas porque yo estoy contigo. El mismo espíritu que quiso controlar a Israel por medio del miedo y la muerte sigue activo todavía hoy. Pero también sigue activa la voz que te dice, no temas porque yo estoy contigo. Escucha bien lo que te voy a decir. Israel no tiene por qué temer. Y no me refiero a Israel, judíos que están ahorita viviendo en la región de Israel. Bueno, también me refiero a ellos, porque por supuesto también son de la nación de Israel, aunque son solamente una tribu. Pero el Israel que es gobernado por el Señor, le dice, no temas porque yo estoy contigo. Tú y yo no podemos decidir ni una sola cosa por temor. Yo te hago una pregunta y te pido que seas sincero o sincera conmigo. ¿A ti te da temor que se desate una tercera guerra mundial? ¿A ti te da temor que Estados Unidos participe en una tercera guerra mundial? O sea, ¿a ti te da temor que Rusia, con la parte de Arabia, con la parte del Islam, te da temor, te preocuparía por tus hijos? ¿Te preocuparía, por ejemplo, que ahora que han elegido en México, que es la base en la que estamos ahorita, hayan elegido a los jueces y magistrados de la Suprema Corte por voto popular, donde participó solamente el 13% o menos de la población? Es más, creo que ni el 10% de la población, y que ellos van a dictar sentencia altamente ignorantes?
Imagínate. A ti te da miedo qué va a pasar con eso. Y no estoy hablando de partidos políticos, estoy hablando de situaciones que son reales. ¿Sí? ¿Te da preocupación? La verdad es que sí podría. Y si me dices, ¿sabes qué? Ese sí me da miedo. Sí me da miedo la opresión, sí me da miedo que de pronto la comodidad se acabe. Sí me da miedo, sí me da miedo. Y es válido. Te lo haría válido si tú me dijeras, sí me da miedo, te lo haría válido. No te juzgaría. Es válido. Es válido porque quitamos el control y alguien más empieza a venir o algo más empieza a venir. Pero ¿qué te dice el Señor a los que son gobernados por Él? No temas porque yo estoy contigo. Yeshua, Jesús decía, estaré con vosotros todos los días hasta el fin de las cosas, hasta el fin, hasta que se restauren todas las cosas. He aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Entonces, si Él está contigo, ¿hay algo por lo que te necesites temer? O peor aún, o más fácil aún, con base en el temor deberías decidir alguna razón, alguna cosa, alguna situación. ¿Es el temor el que te debería alentar para hacer tal o cual cosa? ¿Es el temor? ¿Tú qué dices? Dice Carlota, por eso no veo noticias, porque da temor. Pero hoy, este es un canal de buenas noticias. Qué bendición, ¿no lo creen? Qué gracia del Señor que nos concede esto. Hasta ya no hay máquinas trabajando acá. No tengas temor. No ejecutes nada con base en el temor. El temor no debería ser la razón por la que tú actúes. Piensa, piensa. ¿Sabes qué? Hay noticias, videos, reels, TikToks, información por todas partes de que te prepares con una mochila de emergencia, donde está tu pasaporte, tus documentos importantes, una copia de tus llaves, donde haya agua, un botiquín, medicamento, donde haya dinero en efectivo, donde haya latas, donde... Y te prepares, te prepares, te prepares, te prepares. Todo el tiempo te prepares, te prepares. Pero te digo una cosa, si tú te preparas con base en el temor, pues mira, por temor vas a terminar haciendo atrocidades como el faraón. El temor, en efecto, es un mecanismo de defensa y es bienvenido porque es algo que está en nuestra naturaleza. Pero tú y yo necesitamos ser racionales. No lo hagamos por temor, hagámoslo por nuestro propósito, por ser luz, por ser sal. Difícil, por supuesto que sí. Imposible, no lo es, no lo es. Sigamos avanzando y le vamos a entender todavía mucho mejor a estas concepciones que estamos teniendo. Escucha esto, que aquí viene por qué el temor es algo de verdad que no puede ser nuestro parámetro. El faraón tuvo temor, el rey tuvo temor, pero quienes no tuvieron temor de desobedecer al faraón, quienes no tuvieron temor del faraón y quienes tuvieron temor del Señor. ¿Quiénes? Atención acá, porque el faraón, escucha esto, no es nombrado por nombre propio, pero las parteras sí son nombradas. Esto me emociona un montón y dedicado para todas las damas que están acá, escucha esto. Las parteras, escúchalo muy bien, hebreas son figuras heroicas que se niegan a obedecer una ley injusta y lo hacen por una sola razón. Ellas, no temieron al faraón, ellas temieron a Dios. Y no temieron de temor, de preocupación, de miedo. Tuvieron temor de desobedecer, de dañar su relación con el Señor. Ellas, las parteras, tuvieron temor, pero realmente de ser infieles al Señor. Esto puede representar a vidas y personas que hoy en día deciden resistir a las presiones culturales, sociales, que empujen hacia la práctica de cualquier hecho que va en contra de la funcionalidad de Dios y su instrucción. Déjame te digo esto incluso. El temor podría hacerte llevar a pensar que ese niño no debería nacer. Si nos ponemos a pensar y extendemos un poco y quizás hasta forzamos un poco lo que estamos leyendo acá, el hecho de destruir, de matar, de asesinar a bebés que recién nacen, solo porque tienes temor
Es una práctica que incluso en estos tiempos aún se sigue haciendo. Quizás por temor, las futuras madres deciden interrumpir los embarazos. Por temor, por temor, por temor. Pero te das cuenta que hay unas parteras que deciden ser fieles al Señor. Las parteras representan estas vidas y personas que hoy resisten las presiones culturales. Las parteras representan qué actitud podríamos tomar tú y yo, qué partido podríamos tomar tú y yo respecto a la opresión. Las parteras literalmente son un ejemplo de lo que dice Isaías 60 con toda amplitud. Isaías 61 declara y dice: levántate y resplandece, porque ha venido tu luz y la gloria del Señor ha nacido sobre ti. Porque he aquí que las tinieblas, sí, las tinieblas cubrirán la tierra y la oscuridad las naciones. Sí, sí lo harán, Carlota, sí lo harán, querida familia, las tinieblas cubrirán la tierra, mas sobre ti amanecerá el Señor y sobre ti será vista su gloria. Escucha esto, sobre ti será vista su gloria. Déjame te presento algo que es en verdad algo importantísimo para mí, que no sé si se quedó aquí escrito. Déjame saber, aquí está un momentito, porque según yo sí lo tenía aquí. Qué interesante que no tengo esa diapositiva, según aquí la tenía. Déjame te lo digo, espérame un segundito. Faraón, ok, ok. Ok, no está, pero ahorita te la voy a decir. Dice el versículo 3: y andarán las naciones a tu luz, y los reyes al resplandor de tu nacimiento. Escucha esto, las naciones a tu luz. ¿A la luz de quién? ¿A la luz de quién? Pues a quién representan estas dos parteras. Por supuesto que representan, por supuesto que representan, perdón, disculpen, por supuesto que representan a Israel. Estas dos parteras representan definitivamente a Israel. Y esta parte importa mucho porque incluso sus nombres tienen todo que ver. Escucha lo que te voy a decir, que es de verdad algo para mí precioso que estaba yo conociendo y me parece de verdad así impresionante. Aparecen los dos nombres, ¿no? Una se llama Cifra, la voy a poner otra vez de vuelta aquí, aquí está en la pantalla. Una se llama Cifra y la otra se llama Fua, ¿de acuerdo? Y Cifra significa embellecedora. Cifra significa la voz que restaura y protege lo bello. Y bueno, si te pones a pensar a lo que se dedicaba Cifra, era a hacer que los bebés llegaran a la tierra, llegaran a este mundo, nacieran. Proteger lo vivo, lo creado, lo bello, embellecedora, ¿sí? Probablemente ella lo que hacía era que limpiaba a los bebés después de que nacían y Cifra embellecía a esos bebés para entregárselos a su mamá y a su papá. Mientras que Fua, su nombre significa la que clama, incluso la que resplandece. Cifra y Fua, especialmente Fua con su nombre, la que clama, resplandece, alude al clamor por justicia y no es error, a la luz en medio de la oscuridad. ¿Qué te parece eso? Cifra y Fua, sus nombres definitivamente por alguna razón importantísima aparecen en la Biblia, mientras que el de Faraón jamás aparece. Isaías 60 dice: levántate y resplandece. Justamente lo que significa Fua, la que resplandece, ¡pua! Porque ha venido tu luz y la gloria del Señor ha nacido sobre ti. ¿Sí? Y fíjate lo que dice el versículo 3: y andarán las naciones a tu luz. Escucha esto, las naciones a tu luz.
y los reyes al resplandor de tu nacimiento. Nacimiento, al resplandor de tu nacimiento. ¿A qué te recuerda ese nacimiento? ¿A qué nos asocia ese nacimiento? ¿Cuál nacimiento? Por supuesto que el nacimiento de los israelitas, por ejemplo. Dice el versículo 4, alza tus ojos alrededor y mira, todos estos se han juntado, vinieron a ti, tus hijos vendrán de lejos y tus hijas serán llevadas en brazos. Entonces verás y resplandecerás, se maravillará y se ensanchará tu corazón, porque se haya vuelto a ti la multitud del mar y las riquezas de las naciones hayan venido sobre ti. Esto va a pasar en un futuro muy cercano a ese Éxodo 1. Dice, en vez de estar abandonada, el versículo 15, y aborrecida, tanto que nadie pasaba por ti, haré que seas una gloria eterna, el gozo de todos los siglos, y mamarás la leche de las naciones, el pecho de los reyes, dice mamarás, y conocerás que yo, el Señor, soy el Salvador tuyo y Redentor tuyo, el fuerte de Jacob. Nunca más se oirá en tu tierra violencia, destrucción y quebrantamiento en tu territorio, sino que a tus muros llamarás salvación y a tus puertas alabanza. Y esa palabra salvación aparece en mayúscula porque hace referencia a quién creen, a Jesús mismo. Yeshua significa eso, salvación. Dice el versículo 19, el sol nunca más te servirá de luz para el día, ni el resplandor de la luna te alumbrará, sino que el Señor te será por luz perpetua y el Dios tuyo por tu gloria. Esto aún no ha pasado, pero está próximo a pasar. ¿Te das cuenta de lo que estamos diciendo? Sí. Escucha esto respecto a estas dos parteras. Sí. El hecho de que sean dos. Bueno, déjame te cuento que la Biblia no dice que hubiera existido muchas parteras, sino que destaca a dos especialmente por nombre, a Cifra y a Fua. Esto no es accidental. En el pensamiento hebreo y bíblico, el número 2 representa testimonio, confirmación, equilibrio y apoyo mutuo. Escucha esto, el que sean dos, incluso en cantidad, eso es importante. Fíjate nada más esto, confirmación, equilibrio y apoyo mutuo. Quizá probablemente, si nada más hubiera sido Cifra, pero Fua no, Cifra no se habría mantenido, quizá al revés. En Deuteronomio 19:15 dice que por boca de dos o tres testigos se decidirá todo asunto. Por lo tanto, el que sean dos da validez legal y moral. Una sola no bastaba. En este caso, Cifra y Fua son testigos vivos de la fidelidad de Dios frente al poder del mundo. Ellas dos dan testimonio y testimonio confirmador, testimonio que confirma el poder del Señor frente al poder del mundo, la fidelidad del Señor. ¿Sí? ¿Qué efecto tienen que sean en esta ocasión dos testigos, pero que sean mujeres? Bueno, déjame te digo una cosa. Humaniza y honra la participación femenina en la redención y escucha esto, en la resistencia. Rompe la narrativa del poder masculino exclusivo. Aquí la fidelidad y el temor de Dios viene de dos mujeres humildes pero resueltas. El que sean dos refleja la capacidad de crear vida. Dos mujeres que podrían ser madres, la capacidad de crear vida y resistir la cultura de muerte asociada a la función de sí, femenina, parir, nutrir y proteger. Imagínate esto. Esto no es una guerra entre hombres, es una guerra que literalmente se desata y aparecen dos mujeres que tienen la capacidad justamente de parir, nutrir, alimentar, proteger. Esto dice mucho. En verdad, nos habla muchísimo de lo que el Señor quiere demostrarnos con colocar aquí esos dos nombres, a Cifra y a Fua. Cuando el sistema promueve la muerte, Dios levanta parejas fieles que dan testimonio. Parejas, grupos de personas por mínimo en parejas. Por ejemplo, matrimonios, amigos, comunidades.
¿Te das cuenta de eso? Si tú eres mujer, ¿quién es tu amiga Cifra? Si tú eres esposa, ¿qué tan buen equipo estás haciendo con tu esposo? Si tú eres esposo, ¿qué tan buen equipo armas con tu esposa? Si tú tienes amigos varones, si tú eres varón, ¿qué tan buen equipo? ¿De qué hablas con ellos cuando te juntas con ellos? Si tienes una comunidad, ¿cuál es el objetivo de esa comunidad? La verdadera resistencia moral no se da en soledad. Necesitamos otro que camine con nosotros para sostener esa verdad. Te hago una recomendación. Sé una cifra o una fua en tu generación. Aunque suceda que haya pánico, muerte, guerra, destrucción, persecución, tú sigues siendo una cifra y una fua. Tú sigues siendo alguien que embellece, alguien que resplandece, alguien que alumbra, alguien que sigue provocando que se produzca y fructifique aún más el nacimiento de estas concepciones. Luz, resplandecimiento, un resplandecer, esta justicia que embellece. Si tú juntas el nombre de cifra y de fua, tendrías prácticamente la siguiente frase: la justicia que embellece y la luz que clama, que se levantan juntas para salvar a los hijos del pacto de una cultura de muerte. Tú mantente en esa posición. Que no te preocupe que el mundo no ejerce eso. Que no te preocupe que el mundo no promociona ni promueve esa cultura de vida ni de luz. Tú esfuérzate por ser luz donde el Señor te ha demandado. Querida familia, Éxodo 1 arranca con un genocidio. Querida familia, Éxodo 1 nos demuestra la dificultad que puede existir, pero sobre todo nos habla y nos dice con toda certeza cuál es el carácter del Señor frente a toda esta situación. No es por temor, no es por persecución, es por fidelidad, es por propósito, es por certeza, querida familia. Hoy que tenemos guerras y rumores de guerras, tú no camines con temor. Camina con la certeza de que conoces que el Señor, en medio de un genocidio nacional, el Señor guardó a Cifra y a Fua. Escucha esto y concluyamos juntos este capítulo porque es impresionante el final. No te lo pierdas, pon atención por favor y concluyamos juntos. Dice el versículo número 21, y por haber las parteras temido a Dios, Él prosperó sus familias. Escucha esto, Él prosperó sus familias. Dice el versículo 22, entonces Faraón mandó a todo su pueblo, diciendo, echad al río a todo hijo que nazca y a toda hija preservad la vida. Esta selección por el sexo masculino para de ser destruido es una selección que sigue sucediendo el día de hoy, y la desmasculinización que existe fuertemente en esta sociedad es algo que sigue sucediendo. Cuando el faraón se da cuenta que las parteras no van a apoyar su decisión y su deseo, entonces demanda a todo el pueblo egipcio que eche a sus hijos varones al río Nilo. Y esta es una escena donde en la película El Príncipe de Egipto también se nota justamente cuando a Moisés se le revela lo que hizo, por ahí se cuenta que es su padre. Querida familia, este genocidio de echar a los hijos varones al río es una cosa que sucede por temor. Empezaron siendo oprimidos y ahora terminan siendo asesinados. Querida familia, necesitamos entender que no es por temor. Retomemos nuestra identidad con certeza, seguridad. El Señor todo lo está viendo. Así sea la dificultad, la opresión, el Señor todo lo está viendo. Todo es para un propósito suyo y mayor, más grande que nosotros. Y te digo una cosa, algo tú y yo habremos de aprender. Querida familia, es tiempo de tener presente este capítulo. Sí, el primero, pero muy,
muy significativo. Hasta aquí, querida familia, nuestro episodio de hoy.